Buenas noches, llegamos a esta noche que ya es 2 de octubre, así que gracias por estar en sintonía de A la Medida. Gracias, Axel, por estar acá, precisamente en este programa para el análisis de la noticia. Definitivamente, buenas noches, Guatemala. Bueno, iniciamos rápidamente con la información, ya lo decía Julio Talamonti. Estado de sitio, vicepresidencia pues, del país, de manera positiva, ve las acciones de seguridad ciudadana que se han realizado en el marco del estado de sitio y de hecho con resultados que le van a sorprender. Jafet Cabrera, vicepresidente de la Nación, comentó sobre la solicitud de prórroga que se hizo al organismo legislativo para extender por 30 días más el estado de sitio decretado en septiembre pasado en 22 municipios de 6 departamentos del país. Se pidió precisamente porque se han encontrado laboratorios que iban a servir para la producción. Todavía Guatemala no es un país productor de cocaína, pero sí los laboratorios que están implementados en esa región y que ya se han descubierto iban a permitir a cada 7 años que Guatemala iniciara la producción. Así que creo que esta es una tarea que nuestro ejército y la Policía Nacional Civil ha efectuado y creo que vamos por un buen camino. Tiempo nos hace falta porque sin ningún estado de sitio es imposible desarmar a tanta gente que ilegalmente está ahí trabajando este tema. El vicemandatario también opinó sobre el estado de sitio decretado en los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá. En Nahualá e Ixtahuacán, ustedes saben que es un problema limítrofe que viene desde que se fundó la aldea de Nahualá como municipio. En ese momento, desafortunadamente, no dejaron una línea divisoria bien establecida por las instancias que tienen que ver con esto, el RIC, y todo lo que tiene que ver con la delimitación limítrofe. Y esto ha provocado una situación seria en los dos municipios, porque los dos municipios aducen el derecho a tener más tierra y ahí hay un reservorio hídrico que indudablemente es una de las facetas que se están dando del conflicto que ahí existe. El último estado de sitio decretado por el presidente de la República y su Consejo de Ministros fue en los municipios de Ixihuán y Tajumulco del departamento de San Marcos en mayo de 2017. Bueno, ahí está, el estado de sitio impuesto en el departamento de Izabal y además en 17 municipios de distintos departamentos ha empezado ya a rendir frutos en materia de seguridad, Axel. Por ejemplo, se ha logrado la detección e inhabilitación, escuche usted, de 16 pistas clandestinas, las cuales han sido destruidas también. También otro logro es que se ha podido detectar y destruir más de 1,5 millones de plantas de droga denominada cocaína y también de marihuana. También se ha logrado ubicar y destruir narcolaboratorios que contenían precursores químicos para la fabricación de droga sintética. Creo que se están obteniendo, Axel, algunos frutos importantes, pero también creo en mi consideración que es importante que este estado de sitio continúe, se prorrogue, porque seguramente hay todavía cosas que se deben de lograr y de realizar, Axel. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo, licenciado Talamonti y los amigos televidentes en la casa no nos van a dejar mentir, que esto definitivamente es un buen paso, es un gran paso para Guatemala y si se tiene que prorrogar por 1 o 2 meses más, hay que hacerlo, porque la lucha frontal a las estructuras criminales ha iniciado y no hay que parar. Concuerdo absolutamente en lo que está diciendo y me gustaría explicar inclusive el por qué consideramos, entre otras cosas, Axel, que debe de prorrogarse ese estado de sitio. A ver, aquellos disque defensores de derechos humanos vienen y se espantan y dicen, no hombre, pero ¿cómo van a prorrogar otra vez y restringir las garantías? Momento, aquí estamos hablando de que hay un territorio, y es un territorio bastante grande. Bastante grande. ¿Verdad? Donde el crimen organizado está operando a su sabor y antojo. Lo que hay que hacer es recuperar la presencia del Estado. Lo que hay que hacer es recuperar el orden. Lo que hay que hacer es recuperar la gobernabilidad y para ello se necesita el poder coercitivo del Estado a través de las fuerzas de seguridad policiales y del ejército, por lo cual hay que continuar para poder desmantelar estas estructuras criminales de manera total. Claro, y es que lo dice la gente en Guatemala, no lo decimos nosotros, lo dice la gente. Bueno, ¿dónde estuvo la PDH cuando mataron a los 3 militares de manera brutal y sangrienta? Pues donde pero ahora sí se pronuncia, sí, cuando estamos hablando de 13 narcolaboratorios desarticulados, más de 350 personas capturadas con armas de grueso calibre de manera ilegal.
Para eso no se pronuncia. No, para eso parece que no existe, ¿verdad? La PDH. A mí me llama la atención algo, Axel, es decir, cómo vamos viendo la penetración que tiene realmente el narcotráfico en el territorio guatemalteco. A ver, antes Guatemala era solo un país de paso. Luego se convirtió en un país de paso y de producción de droga sintética, pero ahora además se está convirtiendo en un país de consumo, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. A ver, ¿qué pasa si quitamos el estado de sitio en este momento? Las estructuras del narcotráfico van a volver, eso es lo que va a pasar. Es que es claro, ¿se recuerda usted cuando estaba la intervención militar en la zona 18? Se retomó la zona, se logró devolverle la paz a la gente, a los vecinos de ese lugar, luego salen y a los 6 meses ya teníamos nuevas estructuras en ese lugar. Lo mismo pasa con las Lo mismo pasa acá, y así como tenemos el caso de Zona 18, tenemos el caso de algunas de las colonias del municipio de Misco. ¿Sí? Me recuerdo cuando estaba ese patrullaje combinado, ¿no? Que la gente empezó a añorarlo por lo mismo. Y esto, fíjese, Axel, no es nada más que algo que hemos hablado en distintos espacios. La teoría de las ventanas rotas. Cuando un territorio está descuidado por el Estado, viene el crimen organizado y lo toma para operar. Pero cuando el Estado lo empieza a retomar y se lo devuelve a la sociedad civil, pero sigue la presencia del Estado a través de sus elementos de seguridad, bueno, pues esto cambia. Claro, y es que hay que hacerle ver al amigo televidente y aclararle, licenciado Talamonti, en el ámbito de la situación del crimen organizado. ¿Cómo opera realmente? No solo es, o el narcotráfico, no solo es un narcotraficante, es decir, no solo traslada droga. Este se basa por elementos como los pandilleros, para que trabajen sus soldados, agarra los elementos también del narcomenudeo, trasiega armas, quita propiedades, amenaza a las personas y una sinfín de cosas que la gente ignora tal vez. El estado de sitio no solo viene a retomar el control del lugar, sino que a destruir las estructuras criminales. A eso vamos, y un mes no es suficiente. Así es, Axel, y aquí tenemos otros datos que yo le voy a rogar, por favor, que podamos compartir con nuestros televidentes para que podamos hacer todavía un análisis más amplio de esta situación. Definitivamente. Bueno. Ustedes pueden verlo, pueden compartirlo, por favor, licenciado Cardona, mientras nuestros televidentes ven estas imágenes. Bueno, vean ustedes, hablamos específicamente de la prórroga. ¿Por qué razón? Ya le explicamos cómo operan las estructuras criminales, cómo opera el narcotráfico, de qué se basa, qué daño le hace al país y cuál es su alcance hoy en día. Por esa razón, el Estado, el Ejecutivo, pide la prórroga. Lo positivo en este momento es que el territorio que presentaba la característica de la anomia, que se logró recuperar y seguirá bajo el control de las fuerzas de seguridad durante los próximos 30 días, es un esfuerzo también que debe mantenerse por más tiempo y para ello se requiere de una presencia suficientemente numerosa de manera permanente para no perder el terreno ya ganado y recuperado. Ahí precisamente es donde está la clave. Usted tiene que entender, televidente, que no se deje engañar, de verdad, no se deje engañar por aquellas personas que dizque defendiendo el tema de las garantías constitucionales y los derechos humanos, lo único que están haciendo es tratar de justificar el hecho de que el crimen organizado vuelva a retomar este control. Claro. El Estado de Guatemala ha dado pasos importantes. Desarticular esto de 16 pistas clandestinas no es poca cosa. Pero aquí es donde tenemos que entender, Axel, por qué decimos una y otra vez que primero, la seguridad es prioridad número 1. Segundo, que necesitamos por lo menos 70,000 efectivos de Policía Nacional Civil, que necesitamos el fortalecimiento del Ejército de Guatemala. Tenemos que entenderlo si queremos de verdad darle seguridad a nuestro país y a nuestra sociedad en general. Y sobre todo, también la participación del ciudadano. Y es que el guatemalteco, con su denuncia, ayuda bastante a las autoridades. Primero, a identificar los puntos. Segundo, a capturar a las personas que han sido vinculadas y muchas veces engañadas. Te damos un arma de fuego, te damos tu comida, pero nos trabajas. Vamos a producir, vamos a sembrar y vamos a transportar. El gran problema es que no le dicen a la gente que cuando están colaborando con el crimen organizado, tarde o temprano, casi cual la condena de los mareros, van a tener 3 destinos: o la cárcel, o el hospital, o el cementerio. Claro. Porque el crimen, al final de cuentas, aunque parece que pague, no paga bien. Deja estas secuelas en las personas, en las familias y en los territorios donde está enquistado. Ahora yo le digo algo también, lo que a veces ignoramos en Guatemala es que si se tiene 30 días del estado de sitio, desarticulado más de 13 laboratorios, capturado más de 350 personas. Correcto. Recuperado muchas armas que en su momento fueron pues trasiego transnacional. Así es. En un par de días, el crimen organizado es capaz de recuperar y con más fuerza.
Lo que pasa es de que tenemos que entender, estamos luchando contra el narcotráfico. El narcotráfico primero tiene todo el dinero del mundo, luego son estructuras transnacionales que ellos tienen conexiones en varios países, que son mucho más fuertes a veces que los propios estados, pero que el estado de Guatemala, a través de una medida drástica, porque por supuesto que un estado de sitio es una medida drástica, está demostrando que puede retomar el control, que puede luchar contra esta situación, pero necesitamos, como usted dice, el apoyo de la población a través de la denuncia, pero el apoyo también y comprensión de la población de que en seguridad esto lo tenemos que hacer. Si no, lo que va a pasar de verdad, y con esto concluyo, Axel, lo que va a pasar es que este territorio se va a hacer más grande, sí, pero más grande para el narcotráfico, y eso no hay que permitir. Y yo le digo algo, solo para sumar y agregar y no se da la pausa. Es una ruta muy, pero muy cotizada por el crimen organizado. Es una ruta también muy enriquecedora para Guatemala. Total. Y es que estamos hablando específicamente que el punto es estratégico. Así que los diputados, pues, no lo piensen más, ratifiquemos eso. Esperamos acciones de parte también del Congreso para nuestra seguridad. Con esto damos por concluido este primer tema, pero le adelanto a usted en casa y a usted también, Axel. ¿Sabe que hubo el día de hoy capturas por femicidios? ¿Qué le parece? No, me parece perfecto, pero eso es gracias a la denuncia que usted hace, amigo televidente. Vamos a la pausa. No cambie, somos a la medida. Bueno, continuamos con más información en A la Medida. Luego de una serie de allanamientos, se logró la captura del presunto responsable de haber asesinado brutalmente a una mujer en Amatitlán. En las diligencias también se logró la aprehensión de una persona que guardaba drogas, municiones, armas de fuego y vehículos que le servían para delinquir. Los allanamientos se realizaron en la colonia Los Prados 2, en el municipio de Amatitlán. La Fiscalía ordenó inspeccionar 15 inmuebles. El objetivo era la captura de Marvin Rogelio Florian Tubac, de 25 años, quien es indicado de haber asesinado a Flor de María Marroquín Carrillo, de 18 años. Este crimen ocurrió en la aldea El Salitre el pasado 1 de septiembre del presente año. Según la investigación, Florian Tubac accionó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones en contra de la joven mujer. Los testimonios de testigos presenciales del hecho fueron fundamentales para agilizar la investigación y poder capturar al presunto responsable del asesinato. Como parte de la diligencia en uno de los inmuebles allanados, se encontró un arma de fuego, municiones y envoltorios con marihuana, por lo que se capturó en flagrancia a Luis Alberto Tintín Zipaque, de 23 años. Ambos fueron trasladados a los tribunales de justicia. Pues hagamos el análisis, porque este es un buen mensaje del sistema de seguridad y del sistema de justicia. La captura de 2 hombres, como usted pudo escuchar, acusados nada más y nada menos que del delito de femicidio. Recordemos una cosa, femicidio es una derivación, una variante del delito del asesinato, en el cual queda de manifiesto lo que denominamos en derecho penal animus necandi. Eso quiere decir que el autor material tiene todo el deseo y toda la convicción firme de atentar directamente en contra de la vida. La pena para este delito oscila de los 25 a los 50 años de privación de libertad. Como se trata de un delito pues bastante grave en este sentido, de un asesinato en función de género, podría incluso aplicarse la pena capital, pero recordemos otra vez, por los famosos temas de los derechos humanos, que la misma, es decir, la pena de muerte está vigente, mas no positiva, Axel. Sin embargo, es altamente positivo, con lo que estábamos hablando anteriormente, la captura de estos sujetos, porque las muertes violentas en contra de féminas parecen ser algo hoy del día a día. Y es que son estadísticas alarmantes en comparación de los últimos meses y en los últimos años. Esto es más violento, definitivamente, ha crecido. Y es que vea usted, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses reportó del 1 de enero al 30 de diciembre del año 2018 794 muertes de mujeres asociadas a hechos criminales. En el 2017 se reportaron 795 muertes violentas de mujeres. Las cifras muestran que en el año 2018 se registró un promedio de más de 2 mujeres asesinadas por día. Esto, estamos hablando que es alarmante. El femicidio es uno de los delitos con más crecimiento en los últimos años y a pesar de la existencia de la ley contra la violencia hacia la mujer, es un fenómeno social en aumento. En lo que va del año ha superado la estadística. Sí, ha superado la estadística con creces de manera lamentable. Por eso aquí volvemos una vez más, Axel, a la cantaleta de siempre, pero que termina siendo real. A ver,
Guatemala lo que más necesita hoy por hoy es el tema de seguridad. Y en el tema de seguridad, Axel, uno no puede tener una mano suave, tiene que ser duro en cuanto a las acciones que hay que hacer. Es decir, el crimen organizado, así como nos tiene de rodillas, así como hace sentir temor al guatemalteco, pues el Estado guatemalteco tiene que responder de una manera fuerte, de una manera dura. Hoy las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, captura a estos dos sujetos, pero queda una prueba todavía. ¿Qué va a hacer en el sistema de justicia? ¿Se va a lograr una condena? ¿Se obtendrán las pruebas? ¿Habrá una buena investigación para que las condenas sean ejemplares? Porque solo así la gente va a entender que no se puede delinquir en un país como el nuestro. La cosa tiene que empezar a cambiar, pero tenemos que apostarle todo a la seguridad. Definitivamente, y es que hemos visto el modo de operar, correcto, la manera o la forma que ha sido muy sangrienta, muy brutal. Es decir, las secuestran, las torturan, las violan y las dejan abandonadas en sectores muy vulnerables. Fíjese que usted tiene toda la razón, porque si algo tenemos que entender en el femicidio son 2 o 3 aspectos fundamentales. Número 1, que es un hecho de género, es decir, un femicidio solo puede cometer un hombre que atenta en contra de la vida de una mujer. Así es. Pero que además tiene las características que usted mencionó. No es que solo la mate, cuando ya matarla es un daño irreparable, irreversible, sino que lo hace con saña, lo hace con odio, lo hace con desprecio. Y por eso se da una especie de tortura, un proceso muy sufrido hasta que le quita la vida. No, y por eso es que las familias, las madres, los padres de familia que han perdido a una hija y que nos están viendo en este momento de esta manera, son los que exigen justicia, que no quede en la impunidad. Por esa razón las capturas, pero aún así se necesita de mucho más. Sí. Llegar directamente con los cerebros de la estructura. Y es que esto en los últimos días, solo en el último mes, hemos visto más de 14 mujeres asesinadas de una manera brutal. Personas que han sido abandonadas, desnudas, violadas, en partes vulnerables como áreas, matorrales, ríos, atrás de una escuela. Entonces todo eso tiene que ver mucho con la manera de operar. Es gente que se asesina en serie. Exacto, esto ya no puede seguir ocurriendo y por eso aquí hay varias cosas que nosotros queremos recalcarle a usted, por favor. Lo primero, que la mejor arma ciudadana, ya lo hemos dicho una y otra vez, es la denuncia, que tenemos de verdad que poner a prueba a nuestro sistema de justicia, exigir precisamente que lo que dijo Axel hace unos instantes se combata, es decir, que la impunidad ya no se siga dando y que cualquier persona que se decida a cometer un hecho delictivo tan deleznable como este, sepa que todo el peso de la ley le va a caer encima. Yo le pregunto, ¿para cuándo las condenas? Bueno, ahí es donde está la prueba precisamente fuerte. Pero hoy, para concluir este tema, vemos como una acción altamente positiva precisamente el hecho de que estos dos sujetos ya no estén en la calle atentando probablemente contra cualquiera de las personas que puede inclusive estarnos viendo en este programa. En otro ámbito de información, la exdiputada Daniela Beltranena fue condenada a 3 años y 3 meses de prisión a través de un proceso abreviado en el caso Plaza de Registro de Información Catastral. Según la investigación, los procesados a través de acciones en contra de la ley sustrajeron del registro de información catastral 5 millones de quetzales a través de plazas fantasma. En la fase investigativa se estableció que los fondos fueron cobrados por personas que nunca llegaron a trabajar a la institución. A través de un procedimiento abreviado, la exdiputada al Congreso de la República, Daniela Beltranena, aceptó haber cometido el delito de peculado por sustracción, es decir, haber retirado fondos del Estado de manera ilegal. El juez del proceso, Pedro Lainez, condenó a la exparlamentaria Beltranena a una condena mínima a 3 años y 3 meses de prisión conmutable. En la misma audiencia, José Manuel Álvarez, exdirector del Registro de Información Catastral, fue sentenciado en un proceso abreviado al pago de una multa de 1,000 quetzales. Continuamos con la información aquí en A la Medida. La Cámara Guatemalteca de la Construcción espera que en la próxima legislatura se impulsen leyes que puedan reducir el déficit habitacional y con ello poder beneficiar a miles de familias guatemaltecas. Vea la información en A la Medida. La Cámara Guatemalteca de la Construcción resalta que Guatemala registra un déficit de viviendas superior a 1.5 millones de unidades. Nosotros inicialmente pues tenemos más o menos un déficit de 1.5 proyectado, millones de viviendas, de los cuales pues en su mayoría
es un déficit cualitativo y obviamente pues el cuantitativo, a pesar de que ha ido creciendo en los últimos 10 años a razón de alrededor de 80,000 viviendas anuales, de acuerdo a la proyección del 2002 a la fecha, vemos con importante necesidad la generación de proyectos como el de la Ley de Interés Preferencial que ya les comentaba. Constructores esperan la pronta aprobación de la Ley de Interés Preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. También estamos impulsando un paquete de leyes como el de la Ley de Interés Preferencial que busca impactar alrededor de 8 millones de personas para poder accesar a viviendas dignas. Este proyecto, lo interesante es que puede permitir a personas con un salario mínimo ser sujetas de crédito, así que está bastante avanzado en el Congreso, ya está entrando en tercera lectura y esperaríamos que con la nueva legislatura pues podamos tener también este proyecto. El Censo de Población y Vivienda 2018 dio a conocer que el 68% de los hogares tiene techo de lámina, el 38% tienen piso de torta o cemento, el 26.5% tiene piso de tierra y un 3% de la población sigue viviendo en casas de adobe. Yo tengo una pregunta para usted, Axel. Si le pido una firma, ¿será que me la regala? Claro, dos Ah, te vale. voy a arreglar. Bueno, pues eso es lo que está pasando en el Congreso, porque hoy uno de los diputados está reuniendo firmas para una moción en la cual se quiere destituir al Procurador de los Derechos Humanos. Esto es lo que sigue. ¿Quieres saber por qué? Ya regresamos. No cambie, nosotros somos A la Medida. Continuamos con más información. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República recibió una carta que contiene más de 60 firmas de diputados para solicitar nada más y nada menos que la destitución del Procurador de los Derechos Humanos. El diputado Juan Manuel Giordano entregó ante la Comisión de Derechos Humanos la petición con más de 60 firmas de otros congresistas para la destitución de Jordán Rodas como Procurador de los Derechos Humanos. Creo que al poco tiempo que él inició como procurador nos dimos cuenta del gran error que cometimos como diputados al votar por él, la verdad. Cometimos un error y creo que muchos de los que votamos por él queremos subsanar este error. No es la primera petición que se presenta a la Comisión de Derechos Humanos para lograr la destitución del procurador. La diferencia de esta solicitud es que va acompañada por más de 60 firmas de diputados de diferentes bancadas. Y me atrevo a decir que hay muchos diputados que no quisieron firmar por X o Y razón la petición, pero que se sumarían a la hora de poder votar por la destitución del mismo. Según informó el congresista, se entregaron fotografías y documentos para corroborar la información donde se solicita la destitución. Totalmente, está la petición concreta y hay 3 anexos en donde hay desde fotografías hasta informes de prensa y algún tipo de investigación que puede corroborar lo que estamos argumentando en la petición. ¿Qué tipos de fotografías son? Yo creería que ustedes van a pedir una copia del informe, ahí van a poder ver. Por ejemplo, una de las más famosas de nuestro excelentísimo procurador es a la par de una manifestación donde tenía una vulva, lo cual sí hirió la susceptibilidad de la mayoría de guatemaltecos en el país, y hay otra serie de fotografías. Bueno, pues hagamos el análisis. Vamos primero a la ley, ¿le parece? A ver, artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala reza que el Congreso de la República designará una comisión de derechos humanos formada por diputados de cada uno de los partidos políticos que estén representados en él. Ahora, el artículo 274, siempre de la Constitución, nos indica que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República precisamente para la defensa de los derechos humanos. De conformidad a lo que establece la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos, ese es el nombre que tiene la ley, el magistrado de conciencia además debe llenar las mismas cualidades y calidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta misma ley, escuche usted, establece cuáles son las principales atribuciones del procurador. En este caso, velar por la defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos en general. Pero yo aquí es donde pregunto, licenciado Axel Cardona, a ver, de una manera así desapasionada, al menos yo no veo que haya mejorado la situación
de los derechos humanos aquí en nuestro país con Jordán Rodas. Es decir, yo no veo, como usted dijo en el primero de los temas, que se haya pronunciado por la muerte, por ejemplo, de los militares allá en Semuy 2. Yo no veo que se pronuncie cuando se hagan aquellos bloqueos de carreteras para velar por el derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos. Y no lo veo realmente en derechos tan fundamentales y esenciales como el de la salud, educación, entre otros. No veo que esté incidiendo dentro de la sociedad, pero tal vez esa es mi percepción, no lo sé. Bueno, yo creo que definitivamente los guatemaltecos ya están claros que un defensor de los derechos humanos debe ser transparente. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Pero acá estamos viendo que se defiende más al delincuente que a la persona realmente que es víctima. Porque no se pronuncia, no acompaña y tampoco soluciona. A ver, esa parte es muy importante. Es decir, la función del Procurador de los Derechos Humanos debe ser velar precisamente por el derecho en general de los guatemaltecos, pero sobre todo de las víctimas, y no tanto por el derecho de los victimarios. Y aquí es donde se empieza a pervertir y a confundir. Otra cosa que yo veo en lo particular es la cantidad de situaciones en las cuales el procurador Jordán Rodas se ha mantenido pues viajando, conociendo y visitando otros países. No encuentro una razón ni una justificación que a mí me diga, por lo menos, licenciado Axel Cardona, el hecho de que uno de esos viajes nos traiga una mejora en derechos humanos. Claro. O también yo no alguna propuesta para fortalecer los derechos humanos. Para fortalecer los derechos humanos. O yo no encuentro, por ejemplo, una justificación para el hecho de que si él es originario de la ciudad de Quetzaltenango, se le tenga que pagar viáticos cada vez que viaja a su ciudad de origen a visitar a su familia, como bien lo dijo en el Congreso. Sí. Lo que sí es que confirma el famoso rumor o la frase, viajar es vivir, ¿verdad? Sí, bien. Aprovechando un poco la situación del cargo, ¿no? Pero bueno, si hacemos una comparación, 14 mujeres asesinadas violentamente en una semana y no se pronuncia por ninguna de ellas. Pero correcto, nos cerraron la máxima casa de estudios. Y ahí fue hasta celebrar cuando la abrieron. Deje usted eso. Aquella famosa procesión de la Santa Vulva, no me acuerdo cómo es que la llaman, ahí estaba rápidamente. En la Plaza Central. En la Plaza Central. Sí. Entonces, como que a veces sus actuaciones también no han sido... Deja mucho que desear. Deja mucho que desear, como que las más pertinentes. Ahora, tenemos otros datos para... las viudas de pilotos, ¿cuándo les ha acompañado alguna actividad? Correcto, sí. Y esto es preocupante porque la institución del Procurador de los Derechos Humanos con este tipo de actuaciones se desgasta completa, ¿verdad? Porque la cabeza de alguna manera quizá está desviando por un actuar, yo no sé si político, por un actuar de intereses personales, precisamente la función sagrada que tiene que tener. Claro, porque no podemos criticar a todos los defensores. No. Hay varias defensorías. Seguramente muchas personas que trabajan en la PDH están haciendo su trabajo. Pero la cabeza, como usted dice, el ejemplo, la guía exacta, correcta, el camino que hay que seguir. ¿Sí? Hay que pronunciarse para todos. Yo no me aparto que se pronuncie cuando se amotinan los presos, cuando no se les da visitas, porque tienen derechos, definitivamente. Sí, pero también que se pronuncie cuando matan a un piloto, cuando maten a una mujer, cuando matan a alguna persona víctima de algún asalto. Allá en Sololá, en Ixtahuacán y en Nahualá se están matando. ¿Dónde está la función? ¿Dónde está el PDH? ¿Por qué no llega ahí? ¿Por qué no está mediando? ¿Por qué no cumple con su función? Yo creo que eso es lo que han visto los diputados. ¿Por qué no aplaude lo que se está haciendo en Izabal con el estado de sitio? No, va en contra de eso. Va en contra de eso porque pareciera que va en contra del tema de seguridad para nuestros ciudadanos y eso no puede ser. Es aquí donde el día de hoy, con una simple moción, se obtuvieron ya 60 firmas. Ahora, esto tendrá que pasar al Pleno del Congreso, Axel, y ahí si se consiguen 105 firmas, pues hay una forma en la cual lo reemplazarían por cualquiera de las dos personas que estuvo dentro de la terna cuando él se le eligió. Ahora, yo creo que hay más datos y me gustaría que pudiéramos compartirlos con los televidentes, Axel. Claro, definitivamente. Vamos a escuchar, vea usted. Bueno, el Procurador de los Derechos Humanos es seleccionado de una terna de la cual pues, el Congreso de la República designa a quien por un periodo de 5 años ocuparía este cargo. Sin embargo, también existen las causas que posibilitan la destitución justificada del mismo por parte del Congreso de la República. El Procurador de los Derechos Humanos, entre ellas podemos encontrar también el no cumplimiento de las atribuciones que tanto constitucionalmente como en la ley específica se puede designar. Para ello se requiere de la denominada mayoría calificada, es decir, del voto de 105 diputados para la institución de la misma. Ley establece también, obviamente, que los diputados designarán a quien los sustituya, en este caso, de las dos
opciones que no fueron seleccionadas en la terna correspondiente. Es decir, es el trabajo muy claro, muy específico y muy exacto. El camino no es fácil, pero ahí está marcado en la ley. Solo tenemos que recordar algo, es decir, el procurador es simple y sencillamente por definición un comisionado del Congreso de la República para velar por el respeto de los derechos humanos. A ver, la PDH debe recuperar ese lugar sagrado que le compete. La credibilidad, la credibilidad que tiene que tener. Y sobre todo, Axel, que cuando alguien llegue a interponer una denuncia a la PDH, encuentre consuelo, encuentre respuesta. Que se le responda. Encuentre un apoyo, que se le responda. Estoy de acuerdo. No que se archive, no que se almacene. Que generalmente eso es lo que está pasando. Claro. Y entonces uno dice, ¿para qué se justifica el funcionamiento de una institución así? La PDH es muy importante. De hecho, costó mucho porque es parte de los acuerdos, de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz. Lo que hay es que dignificarla. Lo que hay es que devolverle el papel que le corresponde. Ahora yo le digo algo y el amigo televidente no me va a dejar mentir. Para estos cargos se requiere vocación. Sí. Hemos tenido procuradores entregados. Sí. Entregados a la función. Con valor, entregados a la función. Una vocación es. Y que han hecho su trabajo donde debe ser, que es aquí en Guatemala. Como sea, ahí tiene usted precisamente el tema. Ya serán los diputados del Congreso de la República quienes conozcan esto en moción privilegiada y tomen su decisión. Bueno, en otras noticias, el nivel de endeudamiento para financiar el presupuesto del país para el 2020 será del 2.4% del Producto Interno Bruto, equivalente a 17.238 millones de quetzales. Sergio Recinos, presidente de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala, opinó sobre el nivel de endeudamiento que afrontará el país el próximo año para financiar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 2020, el cual supera los 91.000 millones de quetzales. Nosotros hemos hecho análisis por los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala y coinciden con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Si uno mira una perspectiva de largo plazo de sostenibilidad de la deuda, el déficit que debiera de mantenerse en un horizonte de largo plazo es alrededor del 2%. Si bien el presupuesto del próximo año lleva un déficit de 2.4, así como fue presentado por el Ejecutivo, en este momento uno podría considerar que, tomando en cuenta que los déficits anteriores de los últimos 5 años, diría yo, han sido mucho menores, sí existe algún espacio temporal para tener déficits más altos que puedan coadyuvar a ir cerrando las brechas en materia de indicadores sociales y también en materia de gasto de capital. De aprobarse el presupuesto del próximo año, el país estaría adquiriendo una deuda superior a los 17.238 millones de quetzales. Casi siempre hago lo siguiente, Axel, propongo algo en este momento y mi propuesta ahorita es que vayamos a una muy breve pausa comercial. Claro que sí, ya venimos con más información, por supuesto, para usted, para que se entere de lo que pasa en Guatemala. Bueno, hablemos de otro tema. La Comisión Específica de Investigación del Actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, adelantó la fecha de las audiencias. Así informó sobre una asignación millonaria del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación en el año 2008 para la CICIG. La comisión anunció que iniciarán las audiencias a partir del 3 de octubre ante la cantidad de solicitudes de participación de personas que se sienten agraviadas por la CICIG. Que debido al gran número de solicitudes de participantes recibidas, se adelanta la fecha de las audiencias para el día jueves, o sea, el día de mañana, 3 de octubre del presente año, a partir de las 9 horas, siempre en el Salón del Pueblo. En 2008, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, recibió 30 millones de quetzales del presupuesto del Ministerio de Gobernación, aprobado bajo el Decreto 70-2007 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, por lo que el dato se suma a la fiscalización que realizará la Comisión Específica de Investigación del Congreso. Es del conocimiento público que en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
para el ejercicio fiscal 2008, decreto número 70/2007, dentro de las asignaciones presupuestarias hechas al Ministerio de Gobernación, se asignaron 30 millones de quetzales del dinero de los impuestos de los guatemaltecos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por lo que dichos extremos deben ser fiscalizados. La Comisión Específica de Investigación reiteró que no tienen facultades jurisdiccionales, por lo que no intervienen en las funciones que competen con la exclusividad del organismo judicial. En otro orden informativo, cientos de guatemaltecos esperan una oportunidad de empleo en el extranjero, esto por medio del programa de migración laboral. La necesidad de un empleo y la esperanza de encontrarlo fuera de las fronteras de nuestro país ha impulsado a miles de guatemaltecos a presentarse hasta el Ministerio de Trabajo para ser parte de los candidatos a optar por una plaza laboral en Canadá o Estados Unidos. De San Miguel Petapa venimos a ver si nos dan la oportunidad. Venimos buscando desde ese tiempo y nos encontramos. La que tiene el esposo le ayuda a uno, pero la que no tiene, ella tiene que ver cómo se las ingenia para llevar el sustento a los hijos de día a día. La distancia no fue obstáculo. Algunas personas llegaron desde Retauleu para buscar una oportunidad que desde hace años no tienen. Únicamente las oportunidades de salir adelante, porque la vida acá está costosa y sabe que hoy el trabajo acá en Guatemala, si no tiene diversificado u otros estudios, es difícil hasta para la mayoría de graduados, imagínate. Es lo que nos motiva y ver qué podemos hacer. La vamos pasando así de hacer trabajitos o días sí, días no, ¿verdad? Pero es difícil la causa. Es una situación que mire cómo nos motiva. Douglas dejó de laborar en una empresa por no tener un salario suficiente. Tiene 23 años, pero asegura que está dispuesto a laborar en cualquier área con tal de llevar el sustento a su hogar. A ver si hay alguna oportunidad, para ver si sale una oportunidad, ¿verdad? De esto. Y espero que primero Dios salga. Pues la verdad, ahí sí que de lo que sea, ¿verdad? De lo que pongan a hacer, toca, ¿verdad? Porque uno, la verdad, está dispuesto a todo, ¿verdad? A hacer lo posible por llevar a casa el pan de cada día. Este programa únicamente será el enlace entre las necesidades de las empresas extranjeras y las personas que ofrecen su mano de obra, mas no es un programa de entrega de visas. En caso de ser elegidos, las visas deberán ser tramitadas con el procedimiento correspondiente. Bueno, tras darse la primera lectura en el Congreso de la República sobre el proyecto de decreto de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, que se refiere específicamente a la autopista Escuintla, Puerto Quetzal, el Ministerio de Comunicaciones también se pronunció. El ministro de Comunicaciones resaltó la importancia que el Congreso de la República apruebe el proyecto de decreto 5506, que se refiere a la rehabilitación, administración, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla a Puerto Quetzal. Ya lleva alrededor de 10 meses de haber presentado el contrato al Congreso de la República para su aprobación. Yo creo que es de urgencia nacional que ese contrato sea aprobado, derivado a que es un proyecto importantísimo que no solo va a permitir el desarrollo para la zona, que contempla no solo la recuperación de ese tramo carretero que está en pésimo estado y que nosotros como Ministerio de Comunicaciones no podemos intervenir, derivado que ya fue adjudicado a través de un proceso de licitación, y ya aquí en este contrato que está pendiente de aprobar en el Congreso se encuentran los renglones de trabajo con sus respectivos precios unitarios o renglones de trabajo. Entonces es de urgencia no solo recuperar el tramo carretero, sino que tener también una serie de mejoramientos y pasos a desnivel que considera este proyecto. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, indicó que otros países ya cuentan con este modelo de alianzas para el desarrollo. Pues comentarles que en otros países, inclusive en Estados Unidos, en México, las carreteras con este modelo de alianza público-privada son un éxito, y decirles pues que tenemos el ejemplo que a pesar de que ese contrato no se hizo favoreciendo al Estado como debe haber sido, pero lo que es innegable es que el único modelo de alianza público-privada
que tenemos en Guatemala, que es Palín-Escuintla, es uno de los tramos carreteros que se mantienen en mejor estado. Yo quiero decir algo, Axel. ¿Sabes? Estamos a menos de un mes precisamente de degustar el sabroso y tradicional fiambre guatemalteco. Pero deje eso, a ver. Estamos también por celebrar porque es que degustar el tradicional fiambre también con ello lleva excelentes noticias. Este platillo guatemalteco será declarado Patrimonio Intangible de la Nación. Excelente. Perfecto, ¿no? Veamos la nota. Perfecto. Luego de más de 3 meses de realizar gestiones para solicitar que el fiambre sea Patrimonio Intangible de la Nación, este cumplió con las características y se espera que el próximo 12 de octubre se realice la oficialización por parte del Ministerio de Cultura y Deportes en el Parque de la Industria. Tuvimos la buena noticia ayer del Ministerio de Cultura por parte del ministro Elder Suchi de Vargas, donde se va a declarar Patrimonio Intangible de la Nación. Esto es un logro por parte de un rotario en especial, un expresidente del club, José Morales, y donde todos los rotarios del país, más de 350 rotarios, firmamos esta petición para que se diera esta declaratoria. El día sábado 12 a las 2 de la tarde será entregada este patrimonio a la población y enfrente de todos los que estén asistiendo al Rotary Fiambre Fest. Moreno explica que están gestionando para que los paches quetzaltecos y los tamales del día sábado también formen parte del patrimonio intangible de la nación. Bueno, ustedes no lo van a creer, Axel, pero ya nos vamos. Primero, muchas gracias a usted por estar acá en esta su casa, que es A la Medida. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes también por habernos preferido formarse con nosotros en A la Medida. Y recuerde, estamos en un mes de disfrutar ese delicioso fiambre. Qué rico, ¿no? Hasta mañana. Pásala ahí.